Vale, si subimos por aquí, todavía tenemos que subir más alto. ¿Nos ven desde dónde? ¿Desde la ventana? ¿Cómo subo? Si me ven desde aquí, como maldita sea subo. Ole. Vale. Hombre, aquí podemos modificar nuestra maravillosa AK, que esta ya la tenemos súper modificada, entonces tampoco le veo mucho sentido a modificar nada. Tenemos el silenciador, a lo mejor ponerle una mira, ¿no? O algo así. A ver, ¿qué tenemos? La estándar, la reflex. Reflex abierta. Mira de francotirador. No tenemos suficientes productos. Y la térmica. La reflex molaría tela, ¿eh? Creo que ya la lleva. Sí, ya la lleva. Pues nada, nada de nada. ¿Y yo para qué he entrado aquí si ya no puedo seguir subiendo? ¿Qué chufa es esta? A ver, ¿de qué me sirve esto? No entiendo. ¿Alguna opción para dejarme caer por aquí o algo? No, me van a ver. Y entonces tengo que volver a bajar. ¿El agujero ese solo era para encontrar el taller? ¿En serio? Pues qué bien, ¿eh? No sé ni quién me está viendo por ahí ni nada, pero bueno, a bajar toca. Vamos a intentar colarnos por aquí. Ojo, vale. He encontrado el ascensor así de puritita casualidad. No veo a nadie por aquí. A ver, es que hay dos pasillos, cuidado. Vale, eso es la escalera hacia abajo. Y por aquí parece que tampoco hay nadie. Abajo hay un soldado. Me va a ver, 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 me va a ver. Vete ya, pesado. Vale, ahora se van a movilizar hasta aquí, ¿no? Y la voy a liar parda. Si han escuchado el ruido, van a venir a por mí. Es lo que tengo que hacer porque me estoy rayando un montón. El jefe de seguridad está escondido en el palacio, llamado Energetic. Kozlov es una fuente de información, así que lo necesito vivo. Ya, pero no es el tipo este que yo he matado, entonces... No entiendo bien hacia dónde tengo que ir. ¿Es por aquí? ¿A los binoculares o qué? Ahora, que no lo estaba detectando antes. I'm on the top floor, and I found some binoculars. Good. Lack famous bold mouses like yourself. I see him. General Kozlov in the flesh. The chief rat. Now listen closely. Claro, desde aquí podríamos pegarle el tiro. Si hubiéramos elegido esa opción. ¿Y qué tal si me quitáis a los 50 guardias que tengo delante?
That might work for a minute or two, but it won't last. You have a better idea? I might. Shut down the generator instead, and they'll be blind. Then you'll have no problem sneaking past the guards and getting to your target. Vale, interesante. Se pira el general. Ojo que me están viendo. Por favor, puedes dejar los binoculares. Gracias, gracias, gracias. A ver, entonces, ahora tenemos que bajar otra vez. Y ahora el punto, ¿dónde está? Aquí. Ajá, pues esto no va a ser fácil, ¿eh? Salir de aquí ahora. Supongo que podremos coger el ascensor otra vez. Y tenemos que salir otra vez por la puerta principal. ¿Dónde está el tío haciendo guardia o qué? No, ¿verdad? Si viene el stalker negro otra vez con los rayitos. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, 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 vamos. Uf, que está cayendo eso cuando lanza los rayos eso. A los 2 minutos está aquí el stalker negro, tío. Y si no, nos va a electrocutar con los rayos. Es que lo veo venir. Que hay mucha gente por aquí. Yo correteando como si fuera un ciervo. ¿Pero qué pasa? Vale, tengo que seguir bajando. Está esto lleno de guardias, loco. Está esto lleno de guardias. Si cae un rayo aquí en el agua ahora me quedo fritoli. Uy, que hay otro guardia ahí, que hay otro guardia ahí, que me va a ver, 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 que me va a ver. Viene para acá. Encima son de los tochos que no puedes quitar de en medio, tío. Vale, yo me voy por si acaso. Mejor no meternos en peleas que no nos vienen a cuento. Vale, y vamos a ver si podemos, si pudiéramos apagar el generador, como dice, creo que ha sido Sashko el que lo ha dicho. No sé si ha sido él o Olivier. Si pudiéramos hacer eso sería espectacular. Me voy a electrocutar, me voy a electrocutar, me voy a electrocutar. Y me está dando toda la radiación del mundo aquí. Madre mía. Me estoy comiendo la radiación. A ver. Un poquito de pausa. Vale. Sí, una cura. Está el soldado aquí en toda mi cara. Está el soldado ahí en toda mi cara. Vale, se va. Vamos a meternos aquí en las coberturas porque si no, no vamos a poder pasar con los ventanales rotos. Se está mirando para acá. Tenemos que subir. Tenemos que subir antes de que me vea aquel de allí. Vale. Me sorprende que todavía no haya saltado la alarma, ya os lo digo. Me sorprende muchísimo. Me sorprende que la hayamos ido librando de momento también. No sé por dónde esconderme por aquí ahora. Uy, que viene. Ese me va a ver descaradísimo.
Pues de milagro no me ha visto. Estoy muy bajo por aquí ya. Si se puede ir. Me haces un favor, ¿eh? Si te vas. No, no se va todavía. Tío, no se va, ¿eh? Me piro. Vale, creo que estoy en el sitio. Otra cosa es que ahora me tengo que poner de pie. Que además no me deja usar esto. ¿Por qué? Porque estoy agachada. Ah, huye o elimina a tus rivales. ¿Qué me estás contando, amigo? Está el soldado ese por ahí. Venga, hombre. O sea, es que se había quedado pilladísimo ese tío ahí. Ahora se va, ¿no? Sí, ahora se va. Vale, ahora sí. Desviar, cortar la electricidad. Ah, sí. Todo apagado. Uy, se los comen los bichos. Se lo están comiendo los bichos, tío. Qué loco. No me esperaba eso. Claro, ahora yo también estoy en peligro. Vale, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Uf, otra vez tengo que volver aquí. ¿Por dónde subo? Tío, lo de los rayos es algo que llevo muy mal, ¿eh? Uf, mira cómo han pillado los soldados aquí, tío, con la Chernobylita. Creo que es esta habitación. Ahí estamos. Intimidar, ser directo. A veces las personas responden sorprendentemente bien si les hablas claro. Sí. I'm not interested in talking to you, but I need to find Tatiana, and you're in my way. Is that so? Those few words you just said tell me you have no idea what's going on here. Come on. He's just trying to weasel his way out of it. Kill him now. Don't let him get in your head. I'm sorry, General. I'm not that kind of person. But you leave me no choice. Wait. You're making a huge mistake. I can tell you a great many things. De repente tiene mucha información útil, ¿eh? He's full of shit. Just pop him and blow. You want to know about Tatiana, right? Then you found the right man. Let's talk. Ahora sí creo que está jugando conmigo, porque sabes que es lo que me interesa. Secuestrarlo. Okay. I'll bite. But you better have answers. Vámonos, primo. Did you think I would be impressed? I've seen these things before. Don't make your situation any worse than it already is. Move. Vale, pues sorprendentemente bien el sigilo para secuestrar a este tipo, ¿eh? No nos han matado ni una sola vez. Me alucina. A ver, ¿dónde estamos? ¿En el sitio este de los recuerdos? Interrogatorio heavy. So, this is what it looks like from the inside. Surprised? I guess you're not all-knowing after all. Let's say terrorist hideouts are not my department, but I know everything I need to know. Is this a family meeting? What a pity. I thought we were going to talk man to man, Professor Kaminiuk. What the fuck?
Why did you bring this asshole here? You were supposed to punish him for what he did, and then leave his corpse as an example. My poor fellow. I suppose you expect me to acknowledge you and apologize for something I've done. Sadly, I am forced to disappoint you. I have no idea who you are, nor do I care. I don't like this one bit. Let's put an end to this, and fast. You should be careful with that one, Kaminyuk. Women are often far more cruel than men. I've seen her kind in... well, it hardly matters. What about you, old man? Still chasing ghosts? Did you ever find your mysterious Rat King? Perhaps you should have stayed in the institution. At least they kept you properly fed. Sashko Horobens. I admire your craft, but there's nothing I can do for you. Or your brother. We'll see about that. Are we done with introductions? Let's get to it then. Eso. Suelta lo que queremos saber. This gang of colorful misfits. I was hoping you and I could have a civilized conversation. I know exactly what you're doing. It isn't particularly clever or original, but it's not going to work. What am I doing? I am a professional who happens to be on the other side of the fence. Just a man trying to do his job. I have a nephew that I very much want to see. So, go ahead and ask your questions. When you're satisfied, I'm sure we can come to some kind of arrangement. Your nephew? Tell me about him. He's 10 years old. He's from Magnitogorsk, like his father and me. And he's the smartest kid I know. ¿Puede ser el niño que encontramos en la celda? ¿O qué? Porque a lo mejor tenemos esa baza ahí, ¿eh? El niño nos habló de su tío. Do not assume to know me, Kozlov. That would be a mistake. Vale, vamos a preguntarle por Tatiana directamente, así, a saco. I'm only really interested in one thing. Where is Tatiana? That ghost you're chasing. That pretty dream. I don't know what to tell you. You're the head of security. Am I to believe you're not privy to everything that goes on at the power plant? Professor Kaminyuk, listen. I am here to earn a little extra money so I can retire someplace nice and send my nephew to an Ivy League Yo creo que el niño es el sobrino, ¿eh? El niño que rescatamos. That doesn't directly concern my men and my job. You don't tell me. I swear. I cannot tell you what I do not know, Professor. Semenov is the authority in this area. Talk to him if you want to know more about the experiments or this Tatiana girl. Vale, y si le preguntamos por Semenov. Semenov may be the brain, but he isn't responsible for the atrocities in the zone. That's your doing. You seem like a smart fellow, Kaminyuk. Why would you buy into this nonsense? What do you mean? Whatever Semenov told you, he is the real puppet master. He has great influence over the board. The board? The big money people in the tailored Italian suits. The people who make money by making money. Semenov convinced the board he's going to transform NAR into a $1 trillion business. To them, he's like an investment banker messiah. Semenov isn't rounding people up and torturing them, filling mass graves with civilian corpses. That's you. Well, naturally, you'll get a distorted view of what's going on when you only hear one side of the story. Uh-huh. What's your side of the story, then? This is a war zone. I am responsible for keeping my men safe and doing my job. Some collateral damage is unavoidable in any conflict. But trust me when I say I've already had a bellyful of civilian misery. I do my absolute best to keep their suffering to a minimum. Vale, pues ya lo que queda son los experimentos NAR. Tell me about the experiments. What is Semenov doing in the lab? I wish I could tell you, but as with tracking down trespassers, that is not my department. My task was to ensure Semenov could work undisturbed. You lie. I've seen everything. I've even studied Chernobylite myself. How can you claim to know nothing about it? I know about its applications, yes. I know that it can act as an unlimited energy source, that it can be used in transportation, medicine, and can even be weaponized. But I don't know any details about its implementation. I'm not a scientist, just an old soldier. Yes, I suppose that's true. Look, I'm not a personal friend of Semenov.
His findings may be profound, but at what cost? Remember, it was Semenov who botched the experiment that released the shadows into this world. Can you guess how many people I've lost fighting those things? Don't ask me where these creatures came from, because I have no idea. From a nightmare, perhaps. Semenov has a god complex. He believes he can advance the human race, a bold claim, especially in this part of the world, no? We lived in the shadow of people who wanted to turn us simple bread eaters into angels for almost the entire century. But I've been around. I've seen things. So you can understand why I'm skeptical when I hear such claims. Bueno, pues ya no quedan más temas, con lo cual vamos a terminar el interrogatorio a ver la contraseña. How do I enter that power plant? You're placing me in a very awkward position. You want me to divulge information that may lead to casualties among my men and the civilian staff. Pues sí. You've got a real nerve talking to me about civilian casualties. I can't believe you would try that. Again, what is the password and response for accessing the power plant? Don't be stupid. You and your merry band of tramps will never make it out of the power plant alive. I don't care. Do you know where we are right now? No. I don't understand it, this place. But let's skip the guessing game, and you just tell me. We are currently in the tunnel between two singularities. It's like a black hole, only smaller. This tunnel is a shortcut through time and space. Marvelous, isn't it? But to use it, you need to know how to enter and how to leave. Ah, I see where this is going. Do you? I don't have to kill you. I can simply leave you here. But don't count on dying anytime soon. Time dilation will ensure that you don't. You will never see your nephew again. But perhaps I will release you to attend his funeral when he's died of old age. I can see that your companion's cruel nature is beginning to rub off on you. Very well. Are you ready to cooperate now? If you lie to me, I will return and it won't go well for you. The call is, we quell the storm. The response, and ride the thunder. Thank you. I'm glad we had this chance to talk. What to do with you now, eh? Eso digo yo. ¿Qué hacemos con él ahora? I want to ask him about wrestling fast. He's mine. I want him to experience. Bueno, la verdad es que por mí podéis hacer con él lo que os dé la gana cada uno. Fucker! He's just a tool of the Rat King. He told you everything of value already. Do not let this rodent roam free. He can still do great damage to our cause, more even than before. Dejarlo vivir es muy peligroso. Me contó lo que necesitaba, matarlo no cambiaría nada. Es que también... Yo diría que se lo dejarías aquí a ellos, pero si en realidad es dejarlo marchar... Es peligroso, pero tampoco tenemos que matar a gente a sangre fría, así como así. Venga, va, lo dejaremos marchar. Seguro que me arrepiento de esto, pero... Como siempre intentamos el camino bueno, pues a ver qué sale. No me traiciones, porque la traición sí que no la perdono, ¿eh? Pero no se lo dice, si el sobrino lo conocimos nosotros, que era el niño ese de la cárcel. Vale, pues nada, un nuevo punto de habilidad y ahora salimos de aquí con nuestra pistolita maravillosa. Vale, y hay alguien enfermo. ¿Quién está enfermo? Sashko. Vamos al reparto de comida. Vamos a darle las raciones a todo el mundo. Vale, ya está sano. Le hace falta un bocata, básicamente.
Pues bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar por aquí, porque hemos repetido alguna misión y no sé cuánto tiempo llevaremos de vídeo ya, porque hoy no lo he mirado. Entonces supongo que, bueno, lo que vamos a hacer es bajar para que guarde la partida al dormir, pero supongo que no quedará ya mucho de la historia cuando le han preguntado a este hombre la contraseña para saltar la central. Así que vamos a guardar por aquí las cosillas que nos sobren. Por ejemplo, tengo con uno de estos. Tenemos 3 y 3. Mira, podemos soltar 4. La AK esa que encontramos por ahí. La placa de metal que no la usamos. La comida. Los 9 de hierbas. Esto de fabricación. Vale, yo creo que ya. Vamos a dormir, vamos a guardar la partida. Blindaje, ¿estamos bien? Sí. Seguramente en el siguiente vídeo lo primero que hagamos será adquirir alguna habilidad, porque tenemos por ahí 4 puntos que hemos visto que nos han dado uno al terminar la última misión. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os sirva, que os guste, que os entretenga. Y recordad que en breve, si no ha empezado ya la serie, estaremos con los zombies de Dying Light 2. Os espero en el canal para esa próxima aventura. Muchas gracias por verlo. Nos vemos. Chao.